Ya iniciamos, mande. Las 8:03. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, al séptimo episodio de México Problemático. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y discúlpenme que me haya tardado un poquito, pero estaba publicando en algunas páginas, lo estaba compartiendo. Si ustedes me pudieran ayudar a compartir el directo, se los agradecería muchísimo. Y bueno amigos, solamente para comentarles que este es un podcast. Es un podcast generado por Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a seguir con una serie de pláticas que hemos estado teniendo a lo largo ya de 6 episodios atrás. Hoy el séptimo y pues bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las actividades y las industrias que más contaminan. Vamos a estar dando algunos datos que por si no han visto en los anteriores, pues bueno, les estamos tomando como base este libro que es Cómo evitar un desastre climático de Bill Gates, el cual nos habla de una manera muy general, muy entendible, pero sobre todo muy interesante de qué es lo que está pasando a nivel mundial con los gases de efecto invernadero. Es un tema muy importante y muy interesante ya que a todos nos perjudica o nos beneficia por igual. Así que, pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las industrias que más y de las actividades que más contaminan. Si no tuvieron oportunidad de ver la imagen que subimos hoy por la mañana, se los recomiendo porque vamos a estar basándonos mucho en esa tabla y vamos a estar tomándola como base. Eh, Algo que me gustaría poner como introducción y que anteriormente no habíamos platicado es sobre el petróleo, que es como base y tema fundamental el por qué se está generando la mayoría de los gases de efecto invernadero. Se están generando pues gracias a la quema de combustibles, entre ellos el más común es el petróleo. El petróleo que tiene muchas ventajas y es por eso que se ha estado ocupando desde, desde ya hace más de, bueno, en 1850 aquí en México se empezó a ocupar y fue como tuvo una gran extensión y un gran auge el petróleo. Entonces, permítanme un segundo. Es que me habían pedido que la compartiera. Ya, perdonen amigos, ahora sí. Desde 1850, 1860 el petróleo tuvo un gran auge, por lo menos aquí en México, en gran parte de Latinoamérica, y es por eso que es momento en el que se sigue ocupando y es el mayor, bueno, lo ocupamos para muchas industrias, entre ellas la eléctrica, y para otros procesos, el movernos, para la comida, para vestirnos, etcétera, para muchas cuestiones. Una de las cuestiones del por qué se ocupa este recurso es porque es muy barato, a tal grado de que puede ser más barato que una Coca-Cola. Un barril, generalmente dentro de un barril que escuchamos todos en los periódicos o en las noticias, que se vende un barril de petróleo. Un barril de petróleo tiene 159 litros aproximadamente. Y en promedio, por lo menos en el 2020, ahorita no sé cuál es el precio del petróleo, costó aproximadamente $42. Entonces, ustedes saquen la cuenta y díganme, estoy más que seguro que vale menos de $1 el litro de petróleo y es por eso que es tan fácil. Aparte de que es muy fácil el poder transportarlo de un lugar a otro y las industrias ya están muy avanzadas para poder extraerlo del subsuelo, poder transportarlo, poder procesarlo y por ende poder utilizarlo para generar muchísimas cosas. Es fácil de transportar, como ya lo sabía, y es sobre todo muy abundante. Es por eso que en este libro nos menciona que pues el petróleo tuvo un gran auge.
Si nos metemos en la industria de la generación de electricidad, ahí le gana el carbón. El carbón es uno de los principales generadores de electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Se extrae el carbón, se transporta, se lleva hacia las generadoras, hacia las plantas eléctricas de carbón, se empieza a quemar y lo que hace es casi siempre evaporar, inyectar a una turbina y eso es lo que genera eh, que se mueva una turbina y esto genera la electricidad, perdón. Otro dato importante que me gustaría comentarles antes de iniciar ya de lleno con esto es que el 40% de los gases de efecto invernadero que se crean en el mundo son producidos por el 16% de la población. Esto engloba a las personas más ricas. Entonces, el 40% de los gases es generada por el 16% de la población mundial. Y en la mayoría, pues son grandes industrias, personas pues que tienen un gran capital y es por eso que pueden mover grandes masas pues, de materiales, poner industrias, generar mil cosas. Entonces, son datos muy interesantes, son datos muy perturbadores, pero sobre todo nos dan un panorama de qué es lo que se está viviendo en la actualidad. El tema del día de hoy, pues bueno, cuáles son las industrias que más contaminan y las actividades que también más contaminan. Primero me gustaría que ustedes tomaran también sus decisiones, hicieran sus propias preguntas, se cuestionaran si esta información realmente creen que es cierta. Si no, aquí nos mencionan bastante los autores y los libros de dónde se sacan. Entonces, todos los datos que les voy a brindar el día de hoy los tomé de aquí, otros los verifiqué en internet, así que hay bastante tela de dónde cortar y verificar sobre todo. Ok, entonces ya con esto vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un ejemplo. Este ejemplo es la problemática de la aeronáutica. Recordemos, en episodios pasados hemos hablado que hay dos números importantes a lo largo de todo este tema que es el cambio climático. El primero son 51 mil millones de toneladas, que son las que se están produciendo anualmente. 51 mil millones de toneladas es la cantidad promedio de gases de efecto invernadero que se están produciendo al año. Segundo número importante es cero. Y esto es el número que deberíamos de llegar en las emisiones de efecto invernadero. Tenemos que llegar a cero antes del 2050, ya que se pronostica que después de esa fecha o aproximadamente llegando a esa fecha vamos a estar aumentando la temperatura del planeta entre 1 y 2 grados. Entonces es importante que lleguemos a cero para no sufrir las consecuencias que sería esto de subir 1 o 2 grados, que ya lo habíamos platicado y no sé si todos tuvieron oportunidad, pero ¿qué pasaría? Simplemente los mares subirían y perderíamos pedazos de tierra. Eh, si se dan cuenta, pues hablamos de México. México perdería una gran parte de territorio, ya que pues tenemos dos océanos en ambos extremos. Entonces, ese sería importante. Yo creo que perderíamos gran parte de las bajas. Y la fauna, sobre todo la fauna, la flora, no recuerdo el porcentaje, pero gran parte de la flora y la fauna que contamos el día de hoy se perdería o modificaría también su manera y su modo de vivir. Entonces, son temas muy importantes que recordemos, y les recuerdo para los que no han estado anteriormente, este es un podcast dedicado al medio ambiente, entonces vamos a enfocarlo en un 90% al medio ambiente, pero también tomamos las otras vertientes que es economía y sociedad. Pero bueno, entonces con 51 mil millones y con cero, recuerden esas dos cifras durante todo el podcast. Entonces, nos pone un ejemplo muy interesante, muy importante, el cual nos pone a reflexionar desde un inicio, que en primero es la problemática de la aeronáutica.
Sabemos que una de las principales industrias que contamina y que genera gases de efecto invernadero es el transporte de cosas, el transporte de personas, y entre ellas está incluida la aeronáutica, en el cual nos pone un ejemplo y nos pone un ejercicio que el año pasado, en el 2020, se redujeron 17 millones de toneladas gracias a que ya hay combustible, que hay biocombustible. 17 millones. Y esto se ve beneficiado, nos vemos beneficiados, ya que se reduce el 0.03 de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué no digo dióxido de carbono? Porque dentro de los gases se encuentra una serie de gases, entre ellos dióxido de carbono, metano y otra sustancia. Entonces por eso decimos gases de efecto invernadero y no solamente dióxido de carbono. Entonces, con este problema a mí me gustaría preguntarles y me gustaría que hicieran la reflexión. ¿Creen que esta reducción de 17 millones de toneladas es considerablemente como es una contribución significativa a este problema? Yo creo que sí, pero nos falta mucho por recorrer. Entonces, 17 millones por la aeronáutica y que solo representa el 0.03, sí es un avance, pero nos falta muchísimo. Que más adelante también hablaré sobre algún tema que estuve escuchando, en el cual, y también se los dejo a su criterio, y me gustaría que ustedes reflexionaran, en el cual decían y mencionaban que la solución para no emitir más gases de efecto invernadero es ser veganos. Y no que la población no crezca. Me gustaría saber en los comentarios si ustedes creen que estas son las dos soluciones para este gran problema. Si creen que ser veganos nos va a llevar al cero absoluto de emisiones de gases, y el no reproducirnos y el que no crezca la población también es otra solución. A mi punto de vista es parte de la solución, pero se debe de planear muy bien, no solamente es decir vuélvete vegano o ya no se reproduzcan. Entonces, y lo vamos a estar desarrollando. Entonces, con este de la aviación, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que creen que es una contribución significativa o no? ¿Y por qué? Me gustaría también leerlos y empezar a ver sus comentarios para que esto sea más retroalimentativo. Una de las industrias más importantes y que más contamina, importantes porque significa desarrollo social y desarrollo económico, es la industria del cemento y el acero. Estas dos industrias en conjunto generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero al medio ambiente. El transporte representa, y ahorita vamos a regresar al cemento, solamente les quiero dar un contexto interesante. El transporte representa el 16% de las emisiones totales. El transporte. De ahí tenemos el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Y ahí pongo también ahí pongo el dedo en la llaga. Ahorita de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo nos podemos trasladar y también podemos traer alimentos o cualquier objeto de cualquier parte del mundo hasta nuestra casa. Una de ellas es la industria textil, que ahorita con una empresa muy famosa, no recuerdo en qué país está, pero está, no recuerdo si es Japón, China, Corea, algunos países de allá, hay una industria muy fuerte de ropa que por muy poco dinero nos traen hasta la comodidad de nuestra casa ropa o cualquier accesorio. Entonces, con esto se ha facilitado enormemente el hecho de que podamos transportarnos y que podamos transportar objetos, cosas, alimentos, lo que sea. El turismo representa menos de la mitad de las emisiones generadas por el transporte. El ir a un lugar, el visitar un sitio, el estar ahí, el movernos dentro de ese sitio, el movernos hacia otro lugar representa aproximadamente menos del 8% de las actividades. Entonces, ya tenemos que el transporte el 16%, 7% el turismo, la producción de acero y cemento suma un total de 30%, y esto déjenme corroborarlo,
déjenme corroborarlo, que aquí tengo la cifra, que si no la vieron ustedes la van a poder ver en vivo y a todo color en la publicación que hicimos hace rato. La fabricación de cemento, acero y plástico representa el 31% de las emisiones. Como les mencionaba, esto es importante porque genera desarrollo social y económico dentro de un país, para construir nuestras casas, para construir edificios, para construir carreteras, para construir. Y hay, bueno, eso vamos a llegar hacia las soluciones, pero es una industria muy pesada ya que se mueve mucho dinero en esta parte, y en la parte ambiental genera muchos impactos al medio ambiente, muchísimos impactos, ya que para poder extraer de una mina estos recursos es necesario quitar la vegetación, modificar el paisaje, remoción de suelos, que se trasladen las especies a otro lado y bueno, remoción de la vegetación. Entonces es una industria muy invasiva y es extractiva y muy contaminante. Eso sí es muy contaminante, y aquí lo estamos viendo no solo por los contaminantes a los suelos, al agua, sino también a las emisiones que avienta la atmósfera. Ya estamos pasando a lo bueno. Recuerden que el fabricar, el consumir energía, el cultivar y criar, desplazarnos y calentar o enfriar algo, llámese nuestros alimentos, llámese nuestro hogar, generan impacto. Entonces ya hablamos del acero y del cemento. Consumir electricidad, consumir energía, la energía que estamos consumiendo ahorita mismo, la que estoy consumiendo yo para generar este podcast y poder brindarles la información, la que ustedes están generando para que sus pantallas estén prendidas, para que su foco esté prendido, etcétera, representa nada más y nada menos que el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 27, ya llevamos 31 de cemento, acero y plástico, 27% de la generación de energía. Y hablando de la situación de México, aquí en México seguimos quemando, y la mentalidad que se tiene por lo menos para unos 4 años es quemar. Y esto se representa en petróleo, carbón, gas y derivados del petróleo. Entonces ya estamos llenando nuestra bolsita, y ya sin querer, queriendo, ya llevamos el 58%. Cultivar y criar, y aquí es a donde llegamos con lo que mencionaban anteriormente, que el ser veganos, sería la solución para todo esto. Pero si le estoy diciendo que la industria del acero y el plástico es un problema mayor, y que la degeneración de electricidad es el 27%, casi una cuarta parte, el cultivar y criar animales de granja genera el 19%. Esto ya que modificamos los ecosistemas para poder obtener ese espacio y ocuparlo para cultivos, para la crianza de ganado, para poner granjas, etcétera. Más, anótenla ahí, más 19%. El desplazarnos, que es lo que decíamos, el transporte de nosotros, de personas, de objetos, de alimento, de todo, genera el 16%. Y hablamos de lo terrestre, marítimo y lo aéreo. Y por último, calentar y enfriar nuestros hogares con calefacción, aire acondicionado o la refrigeración de nuestros alimentos genera el 7%. Y si hacen la suma de todos estos, más o menos tenemos el 100%, y no más o menos, tenemos el 100%. Esto es de una manera global. En México no encontré datos, si ustedes lo encuentran y nos gustan compartir, yo creo que sería muy interesante en México cómo es que se está impactando, eh, cómo es que se está contribuyendo hacia el calentamiento global. Esto es de manera general a nivel mundial. A nivel de México sería interesante ver qué es lo que más genera gases de efecto invernadero, por lo menos aquí. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que solamente ser veganos y el dejarnos de reproducir generaría un 0% de emisiones de gases de efecto invernadero?
¿Creen que realmente esa es la solución? ¿O cuál ustedes creen que sería una solución interesante e importante para este tema? ¿Cuánto nos costará el llegar hacia un cero absoluto o lo más cercano? Ojo, aquí lo importante y lo interesante no es reducirlo al 50%, no es reducirlo al 10%, no es reducir un 4 o 5%, no es reducirlo, es llegar al cero absoluto, porque lo único que estamos haciendo es hacer más largo, pero vamos a llegar a esa meta que es el calentamiento de nuestro planeta. Entonces, el objetivo es llegar al cero, no es reducirlo, es llegar al cero. Y si, si hablamos del petróleo como uno de los productos más baratos para generar todo, gran parte, o que es parte de nuestro día a día, pues también les podría decir que los precios de los combustibles, y ya lo platicábamos en un inicio, son muy baratos y no reflejan los daños medioambientales que causan. Aquí les pongo aquí les pongo un ejemplo. Para generar gasolina, para únicamente generar gasolina, para extraer el petróleo, se generan gases. Para poder transformar el petróleo en gasolina, se quema combustible. Ya generamos otra vez. El transportarlo genera más emisiones. Y el consumirlo a la hora de que se lo echamos a nuestro carro y avanzamos, lo estamos consumiendo, estamos generando más. Entonces realmente no refleja el costo o los daños, no refleja los daños que se están generando al medio ambiente. Problemas a la salud, problemas económicos, problemas. Y no es que lo estemos satanizando, no, porque es muy importante y lo hemos hecho gran parte de nosotros día con día. Sin embargo, sí hay que tener mayor conciencia de cómo lo estamos utilizando, para qué lo estamos utilizando y sobre todo cómo vamos a mitigar todos estos daños que está causando. Entonces, amigos, yo les pregunto, ¿cuál sería una solución para todos estos problemas de los cuales les he mencionado? ¿Ustedes cuál creen que sería una solución y tomando estos 5 puntos, para generar electricidad, ¿cuál sería una de sus propuestas? Para la movilización, ¿cuál sería una de sus propuestas? Para la alimentación, ¿cuál sería una de sus propuestas? Si ustedes lo saben y es realmente tiempo de empezar a proponer, empezar a actuar, no solo es mencionarlos. Y aquí hablamos de un punto importante que tiene mucho que ver para poder solucionar estas grandes problemáticas. Y una de ellas se refiere a las primas verdes. Que las primas verdes se resumen únicamente en el costo para adaptar nuevas herramientas que nos ayuden a disminuir los gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, ¿cuánto nos va a costar generar cero emisiones a la atmósfera para cambiar una herramienta a otra? Un ejemplo muy claro. Bueno, pongamos, y de hecho lo pone aquí, y ahorita ponemos más ejemplos. El combustible de aviación. El combustible de aviación vale aproximadamente 58 centavos de dólar por litro. Por litro, 58 centavos de dólar por litro. Y el biocombustible cuesta $1.41 por litro. ¿Esto qué significa? Que la prima verde del combustible neutro, que es el costo extra que nos genera el producir biocombustible o un combustible con cero emisiones a la atmósfera, nos costaría 83 centavos, lo que equivale a más del 140% del costo del combustible común al biocombustible. Entonces, esta es las primas verdes o los costos que tendría que hacer una persona que quiere viajar en avión pero quiere consumir combustible neutro o biocombustibles que generan cero emisiones a la atmósfera. Entonces, estas primas verdes son un instrumento para tomar decisiones, para ver hacia dónde dirigir
y también nos da una perspectiva de hacia dónde tenemos que ir, los problemas que ya tenemos y las soluciones que podemos tomar. Muchas veces no se toman porque precisamente ya estamos hablando en el ámbito económico y es más barato seguir contaminando, ¿no? Entonces aquí es algo muy importante. Entonces, tomando en cuenta las primas verdes como un punto central e importante para la toma de decisiones, y no solo eso, también las decisiones gubernamentales, que apenas estaba viendo un directo de la CEA bueno, que es de Semarnat, y realmente las políticas están hechas, o ustedes también díganme, las políticas están hechas para los combustibles convencionales, los combustibles fósiles, y díganme ustedes si no. La Semarnat, que es la encargada que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro de sus leyes y dentro de su legislación, leyes, normas, etcétera, nos dice y nos da reglamentos para el uso adecuado de los combustibles, para generar menos emisiones al medio ambiente, a la atmósfera, pero no nos dice cómo evitar cero emisiones para y así no poder contaminar. Entonces yo les digo, parte del problema también son las leyes, las normas, las cuestiones gubernamentales, porque no se están creando también nuevas leyes o se están modificando para que se llegue al cero absoluto. O díganme ustedes si no están de acuerdo. En otros países lo que se está generando es eso, adaptar y generar nuevas leyes y hacia las empresas nuevos reglamentos para que ya no generen emisiones, sino que ahora lleguen al cero absoluto y lo están apuntalando hacia allá. Por lo menos aquí lo que se está haciendo, o lo que creo yo que se está haciendo en México, es seguir hacia los combustibles, seguir quemando cosas, sí hazlo, pero contamina menos, ¿no? O sea, contamina lo menos posible. Yo creo que eso no es el camino que debíamos de tomar, sino es este lado, que es hacia las nuevas políticas, las nuevas leyes para generar cero emisiones cero emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Las ventajas de las primas verdes, y aquí es un punto importante. Las ventajas de las primas verdes pueden funcionar como un sistema de medición que nos indique el proceso que hemos hecho en esta lucha contra el contra el cambio climático, que es, se está pagando por investigación, se está pagando por crear nuevas herramientas, nuevos productos, pues sí, herramientas que nos ayuden a generar menos gases. Que ahorita también vamos a hablar de eso. Ya hay máquinas que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, pero son muy caras. Y realmente, por lo menos en México, no es viable por lo mismo de que es muy costoso el traer esas tecnologías para acá. Entonces, lo que se está optando, pues es que nosotros nos adaptemos hacia un nuevo modelo que nos ayude a generar, sí, ayudar a generar el 0%. Y perdón que haga mucho énfasis, pero de verdad lo apunta muchísimo y lo señala bastante. Hay que llegar al cero absoluto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si regresamos a un tema que ya habíamos tocado, que es el cemento, ahora, y aquí me apunta para un nuevo comentario. Ya existen soluciones para ciertos problemas que tenemos. Una de ellas, por ejemplo, la movilización. ¿Qué pasa? Se están generando autos que se mueven ya con electricidad, que generan emisiones, cero emisiones de gases a la atmósfera. Ya hay soluciones para este tipo de problemas, pero hay problemas que hasta ahorita no se ha encontrado una solución. Por ejemplo, en la industria del cemento. O díganme si ustedes lo conocen, pero hasta ahorita no se ha creado, no se ha llegado a obtener, no sé cómo mencionarlo, pero no se ha obtenido un cemento neutro en emisiones a la atmósfera. O díganme ustedes si lo conocen, sería interesante. Entonces hay tipo de problemas que no se puede generar una solución inmediata. El ejemplo claro de los autos eléctricos, de los autos de la movilización, fueron los autos eléctricos. Ya no se quema combustible. Pero por ejemplo, para la industria del cemento, para la industria del acero, ¿cuál sería una solución? Pues bueno,
Una solución para esto es la captura directo del aire. Así se llama a las máquinas, de manera muy general, a las máquinas que absorben el aire y dentro de ellas tienen unos filtros que detienen el carbono, el dióxido de carbono que está en el aire. Pero como les mencionaba, esta industria es muy cara y les voy a dar la cifra. Retirar una tonelada, retirar una tonelada de carbono de la atmósfera, una tonelada, en promedio y en la actualidad, cuesta $200. Cuesta $200 el quitar una tonelada de dióxido de carbono de la atmósfera. Se presupuesta, se estima que dentro de unos años, y se esperaría que la investigación fuera hacia allá, que otra solución es generar productos, procesos, herramientas que nos ayuden a disminuir los costos para que más personas se integren a este medio. Ejemplo, los paneles solares. Ahorita la tecnología, se ha estado invirtiendo mucho en tecnologías para generar paneles solares más baratos pero más eficientes, y esto ha abaratado los costos y ha hecho que más personas puedan integrar esta solución, como son los paneles solares, a su vida diaria, y así contribuir a que no se generen más gases de efecto invernadero. Pasa lo mismo con esta gran industria como es la captura del aire. Entonces se presupuesta que en muy poco tiempo, o eso es lo que se cree, que pueda llegar a reducirse a $100. Aún así, ustedes díganme cuántos son $100, como 2,000 pesos más o menos. Y esto, si les recordara que hay dos números importantes, como es 51,000 millones, 51,000 millones de gases de efecto invernadero anuales, entonces yo les diría que 51,000 millones de toneladas por $100, que ahorita todavía no llegamos a ese costo, saldría en 51 billones de dólares al año, que esto representa aproximadamente el 6% de la economía mundial. Nadie tiene suficiente dinero para poder, y nadie va a desembolsar tantísimo dinero para este problema. O díganme ustedes, ¿quién lo haría? Entonces, esta no es una solución viable, y nos lo menciona dentro del libro, muy importante, y nos lo recalca, que esta no es una solución viable, ya que se necesitaría construir 50,000 plantas de captura de aire o de captura de carbono en todo el mundo. Entonces, 51,000 plantas en todo el mundo, suponiendo que valen $100, y estos solamente son datos que se generan en Estados Unidos. Si alguien lo quisiera crear en México, traerlo aquí en México le costaría o traer una fábrica o traer esos instrumentos para acá, entonces se elevaría muchísimo el costo. Entonces ustedes díganme, ¿cuál sería una solución para todo esto? Son temas muy importantes que muchas veces no logramos entender, pero sí podemos hacer una gran diferencia si cambiamos nuestra forma de vida, nuestra manera de ver las cosas, y consultando sobre todo información verídica y de escuelas, de científicos, de industrias, que realmente tenga un valor científico dentro de esta información, y no nos dejemos llevar, porque yo de verdad he leído muchísimo, y se los ponía desde un principio, que muchas personas mencionan que el ser veganos es una solución, es la solución para reducir los gases de efecto invernadero. Y con esta información que acabamos de ver, yo les preguntaría, ¿realmente es la solución? ¿Realmente estamos a volvernos veganos, a no comer carne? Yo creo que no. Yo creo que son más problemas lo que abarca este punto central, que es eh, los gases de efecto invernadero que estamos produciendo. Y bueno, amigos, no sé qué les parezca, me gustaría leerlos, me gustaría que comentaran cuál es su punto de vista, qué es lo que piensan, cuál creen que serían posibles soluciones para estos problemas que hemos tenido
o que les he mencionado, que están, les recuerdo en, en la imagen que subimos por la mañana, e invitarlos también a reflexionar y sobre todo a actuar, ¿no? Grandes cambios hacen una bola de nieve y al final hacen un resultado importante. Entonces, amigos, creo que dimos bastantes datos, ¿no? Dimos bastantes datos importantes, interesantes, y perdonen que los haga así, pero me gustan a mí mucho los datos de porcentajes para más o menos dar una estimación y ver un panorama general de las cosas. Entonces hoy damos 51 mil millones, cero, los 17 millones de toneladas que se generan menos por la aeronáutica, que representa el 0.03, la industria del cemento que genera el 30% de los gases de efecto invernadero, el 31%, la generación de electricidad 27%, la crianza y el cultivar nuestros alimentos el 19%, el desplazamiento por avión, camión o barco genera el 16% y el calentar o enfriar nuestro hogar o nuestros alimentos genera nada más y nada menos que el 7%. Esto de manera general. Ahora, y por último, los dejo con esta reflexión y con estos datos duros que ya lo habíamos dado anteriormente. En el 2020 tuvimos una pandemia que nos tuvo gran parte del año en nuestras casas. Sin embargo, aquí en México hubo industrias que de hecho son las más contaminantes que no pararon porque son indispensables o así se consideraron, que fue la construcción, que es tanto bueno, y dentro de esta está el cemento y el acero. El de energía pues era indispensable para todos para poder estar en nuestras casas con energía eléctrica. Y únicamente, todavía no se tiene el dato concreto, pero se cree que en el 2020 solamente se redujo el 5% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto qué representa? Pues bueno, representó grandes pérdidas económicas para todos los países, de hecho creo que todos, exceptuando China, creo, estuvimos en números negativos, que muchas personas en el tema social pues perdiera la vida o se viera mermado por esta gran enfermedad. Y en el medio ambiente pues tuvimos que obtener recursos del medio ambiente para poder generar ciertos productos o ciertos pues sí, productos, principalmente cubrebocas, batas, tanques de oxígeno, mil cosas para generar, bueno, extraerlas del medio ambiente para nuestro uso. Entonces, yo les pregunto, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo se prospecta para los años que vienen? Tenemos una meta para el 2050. ¿La vamos a cumplir? ¿No la vamos a cumplir? ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, amigos, son muchas preguntas y muy pocas respuestas hasta ahora. Un gusto verte, hermano. Muchas gracias, Luis. Un saludo, hermano. Espero que te encuentres muy, muy bien. Ya los paneles solares, ya los hay, paneles solares más baratos, y con referente a las lámparas solares, ya hay en varios fraccionamientos por acá y salen muy buenas. Esa es parte de la solución, no es la solución completa, pero es una excelente contribución a todo esto. Un gusto verte, hermano. Muchas gracias, mi estimado Rock. Muchísimas, muchísimas gracias. Ser vegano no es la solución. En eso coincido. Sí, realmente no es una solución. Porque son muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas personas que se encuentran en la base de la pirámide, como lo habíamos encontrado, que son los productores de alimentos, como son agricultores y ganaderos, que se encuentran en la base, van a ser los más golpeados por este tema que es el cambio climático. Y si me dices que le quitas el trabajo, entre otros muchos puntos de vista, si le quitas el trabajo, muchos hemos adoptado el día a día el comer carne. No, ya hay soluciones, y de hecho es un tema muy interesante. Ya hay soluciones para esto. ¿Ustedes sabían que ya se está creando carne artificial? Ya se está llegando al sabor y ya se está llegando el contenido proteico de este producto. Ya se está llegando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasaría? Pues bueno, sería más barato, sería seguir investigando para que esto sea más barato.
y que quien quiera comer carne real, que le cueste más, que realmente le cueste todo el daño que está causando. Entonces, esto es un tema muy interesante que podríamos tocar en algún tema, que podríamos tocar y ver si realmente podría contribuir. Pero suena interesante, ¿no? ¿Ustedes qué les parece? ¿Carne artificial? ¿La comerían? ¿No la comerían? ¿Pagarían? Sabiendo que es un aporte, ¿no? Siempre y cuando se haga las cosas bien, siempre lo hemos dicho. Pero también los paneles, cuando cumplen su tiempo de vida, pasan a ser un problema al medio ambiente, ¿no? Así es, parte de la industria verde, como lo es los paneles solares, tengamos un panorama general de cómo es crear un panel solar. Bueno, primero extraer eh, extraer del medio ambiente algunos materiales para generarlo. Luego el poder construirlo, el poder generar esos paneles genera gases de efecto invernadero y genera contaminación en general. El transportarlo genera contaminación. Donde realmente se ve el beneficio es a la hora de estar produciendo la electricidad, porque ahí no genera gases, eso es interesante. Pero también cuando, y como lo dice bien Luis, es interesante porque muchos de estos productos solamente se entierran. Y de hecho hay una nota que espero pasársela en estos días en el cual mencionan los especialistas de este tema que es un verdadero reto y quien saque y quien realmente genere una solución se va a llevar un billetote y eso yo creo que le está interesando a muchas personas porque los residuos son un problema precisamente, son un problema. Y lo que están haciendo ahorita muchas, no digo que todos, es enterrarlos. Lo que se está buscando es crear una segunda vida, darles una segunda vida o o ver qué se hace. El problema es también no se pueden separar los elementos que la componen nuevamente, o sea, cuando unes los elementos, que es silicio y no me acuerdo, silicón, muchas cosas. Cuando los unes no hay ningún problema, pero ya no los puedes separar, entonces eso genera un problema de residuos. Vamos a ver qué más dice. Dice, pero también los paneles cuando cumplen... Ok. Si ya se puede reciclar, sí, ya se está... Es algo interesante, es algo muy interesante, pero ya se puede reciclar, ok. Pero también los paneles cuando cumplen... Ok, es correcto. Da revisión a publicación donde indica que el material con el que están elaborados no se puede reciclar. Sí, no se puede reciclar. Por eso es que se está creando más investigación y realmente los científicos encargados de este tema tienen un verdadero reto, que ya se está creando una solución, pero yo creo que se podría hacer mejor las cosas. Ah, 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 ah. O comparte la información porque no la tengo. Sigue existiendo impacto, así es, pero disminuye. Incluso CFE tiene un sistema interconectado para disminuir el gasto energético. Pero bueno, con la nueva reforma, no sé ustedes qué les parezca, pero es interesante e importante ver que se le va a dar prioridad hacia quemar cosas y aquí un punto interesante es la parte de las hidroeléctricas. No logro entender o más bien no he visto la información del por qué se quiere generar o se quiere darle un auge a este recurso, que es muy interesante, que ya lo hablamos el capítulo pasado, si no lo han visto. Eh, Porque no genera emisiones, ya que es porque con agua es que se genera el movimiento de la turbina y por ende la electricidad, la generación de electricidad. Pero todo lo demás es quemar. Bueno, es generar con estas turbinas de agua, después quemar. Luego las energías verdes, y ya después, bueno, ya ahí vienen más problemas. Así es, dice, pero también los paneles cuando cumplen su tiempo un problema ambiental, ¿no? Ah, ok, esta es la contestación, dice Roxy, bro. De hecho, búscalo y verás cuando vienen te dicen que parte de sus componentes son reciclables. Aquí sería interesante ver porque sí es un tema importante y marcado el que no se puede reciclar. Y de hecho les voy a pasar la nota, es muy interesante. Es muy sencilla, muy sencilla, no tiene tecnicismo ni nada y es muy cortita en el cual menciona que uno de los retos más importantes es precisamente eso, el cómo reciclar estos paneles
Y al igual los aerogeneradores, si ustedes no sabían, las aspas gigantes, una vez que cumplen su tiempo de vida, no se pueden reciclar. Por el material que están hechos, pasa lo mismo con los paneles y lo único que hacen es enterrarlos. Enterrarlos, entonces sí es un tema importante e interesante. Y por último, y me quisiera despedir con esto, amigos, y muchísimas gracias a todos los que comentaron, de verdad, muchísimas gracias, enriquecen muchísimo estos temas. A ver, amigos, ¿qué piensan ustedes si les dijera que una solución que podríamos tener o una propuesta estaría dentro, no la respuesta a todo, sin embargo, una propuesta interesante es la industria de generar energía eléctrica a través de plantas nucleares? ¿Por qué se los comento? Eh, el generar energía a través de plantas nucleares, que en México tenemos una, tal vez ustedes pensarían, y yo también me lo hice, es peligroso porque pues ha habido problemas, por ejemplo el más sonado, el de Chernobyl, uno en Rusia, aquí en México también tuvimos problemas, pero si les dijera que toda la industria de las energías nucleares, contando bombas de energía nuclear, y estas plantas han matado menos personas que toda la industria del petróleo, para generar energía, claro. Que si les dijera que es que sobre todo hay un problema muy grande con los residuos. Los residuos, ¿qué es lo que pasaba? Pues bueno, ya dejaba de generar la energía que tú querías, que ibas, los enterrabas. Ahora hay hasta una segunda o tercera generación de residuos que se puede reutilizar para seguir generando más energías. Obvio, es interesante e importante recalcar que aquí en México no contamos con la tecnología que les estoy hablando. Sin embargo, en Francia sí se está apostando por este tipo de energías. Pues una propuesta interesante, pero sería cuestión de leer yo creo que un poco más, porque impactos al medio ambiente, impactos a la sociedad y impactos económicos, yo creo que sería interesante para indagar. No sé qué piensen ustedes, y me gustaría leerlos, si saben algo, si creen que es peligroso, tal vez sus preguntas, sus preocupaciones, sería muy interesante, pero no le quiten el dedo del renglón hacia las energías nucleares porque por ahí podría estar una buena respuesta para esto. ¿Y por qué se los digo? Porque para generar energía hay estudios en los cuales nos menciona, y de hecho aquí lo tengo, que según ya me iba a ir, pero creo que es información interesante, no sé qué les parezca. ¿Cuánta, cuánta potencia de energía eléctrica o cuánta energía producimos por metro cuadrado? Y se los expongo. Fuentes de energía. Los combustibles fósiles, y es lo que les comentaba, porque son muy baratos y porque son fáciles de transportar, ya tenemos las técnicas adecuadas para poderlas extraer y todo, generamos en vatios, que es una medida de electricidad, generamos entre 500 y 10.000 vatios por metro cuadrado por medio de combustibles fósiles. Por medio de fuentes nucleares podríamos generar entre 500 y 1000. Con energía solar requerimos... por metro cuadrado podemos generar de 5 a 20. Ya se reduce muchísimo la cantidad, que ya se está trabajando en eso. La hidráulica se me estaba olvidando, que es lo que se está proponiendo aquí en México, que son presas principalmente, de 5 a 50 vatios por metro cuadrado, que se genera más que la energía solar. Y leña y otros biomasas menos de 1 por metro cuadrado. Entonces, amigos, interesante, ¿no creen? Combustibles fósiles de 5 a 10.000. Depende de qué tamaño sea, ¿no? Y los procesos y todo eso. La energía nuclear de 500, los mismos 500 iniciales, a 1000. Es interesante, ¿no? Sería interesante indagar, poner ahí un ojo para ver, quizá abro, pero ese tema abarca demasiado, está muy cañón, está cañoncísimo, de verdad. Falta mucho por estudiar. En México no contamos con la infraestructura, hay mucho miedo de la población de que pase lo de Chernobyl.
sobre todo es investigación y con todo el respeto del planeta. Francia, una potencia mundial, y México, pues que ahí vamos sobresaliendo, pero pues aquí seguimos apostando por, por combustibles fósiles. Pero bueno, sería muy interesante y veamos, espero traerles información interesante de lo que se está pasando a lo largo del mundo, pero no le quiten el ojo, no le quiten ahí el dedo del renglón a las energías nucleares. Pero bueno, amigos, creo que por ahora es todo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. De verdad, si tienen más preguntas, más dudas, recuerden que este es un podcast que es donde hablamos de medio ambiente, hablamos de impacto ambiental, pero también hablamos sobre conservación, hablamos sobre cambio climático, sobre lo que está pasando a lo largo de México principalmente. Si nos están escuchando o viendo por otros medios, recuerden que tenemos nuestro YouTube, Facebook e Instagram, y en todos nos pueden encontrar como Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental. También tenemos nuestra página de internet, que es Papilio Consultoría o consultoriapapilio.com. Ahí nos pueden encontrar. Así le ponen Consultoría Papilio o en nuestro Facebook, ahí nos pueden encontrar. Recuerden que cualquier duda, pregunta, aclaración, nos pueden mandar mensaje, ya sea en la caja de comentarios o por mensaje privado, y nosotros les vamos a contestar con mucho gusto. También me gustaría adelantarles que estamos haciendo todo lo posible porque el 15 de marzo vamos a modificar nuestra página de internet y vamos a traerles una noticia interesante relacionada con energías renovables, más enfocado hacia paneles solares y hacia aerogeneradores. Les vamos a traer una sorpresa, espero y les guste, y espero y también se interesen por estos temas que son muy interesantes. Justo para México sería interesante, pero aún estamos muy atrasados. Pero no deja de ser buen tema, sería muy interesante, Luis, y de verdad muchísimas gracias a todos los que comentaron, y recuerden que aún hay espacio para seguir comentando. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de México Problemático. Adiós.